Ya. Comenzamos, ¿no es verdad? Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Y como ustedes saben, en la vida de las instituciones hay momentos luminosos y momentos más bien oscuros. Un momento luminoso en la vida de nuestra facultad fue cuando a alguien se le ocurrió contratar a la profesora Leonor Echeverri. Un momento particularmente oscuro, por no decir profundamente estúpido, fue cuando dejamos que se fuera, ¿no? Pero como es una persona generosa, todavía de vez en cuando, si se lo pedimos, acepta venir a acompañarnos, forma parte de la academia, por lo cual yo aprovecho de darle las gracias de nuevo. Y como se trata de una de las exponentes más destacadas del derecho de familia en Chile, le hemos pedido que hoy nos hable sobre bienes familiares, que además ustedes saben es un tema que dirige en la academia. De manera que con agrado, con felicidad diría yo, recibimos hoy día, al menos yo, a la profesora Leonor Echeverri, a quien antes de dejarla hablar vuelvo a darle las gracias. Y a estas miserables palabras se limita mi participación, ¿no? Ahora me callo. Gracias, Íñigo, pero no sé si entendí bien, pero yo voy a hablar del aspecto de la maternidad subrogada y la No, filiación, ¿no? ¿y Los cómo bienes Boris me familiares. engañó? Pero si me dijo en la mañana que iba a hablar sobre Por bienes eso familiares. digo, no, los bienes familiares son los que trabajamos como trabajo en la academia, pero no iba a hablar de eso. Pero si le pregunté en la mañana a Boris, me lo mandó por escrito. Bueno, en fin. Ah, no sé, no hay. Sí. Bueno, pero Leonor de lo que hable, habla bien, así que no se preocupen. Tenemos el inconveniente. Bueno, está bien. Eh, bueno, la idea de hablar justamente de este tema es que cuando uno mira digamos, el recorrido que ha hecho Chile en este tema, va desde que se dictó el Código Civil, teníamos hijos solamente legítimos y entonces casi 180 años después estamos hablando de qué va a pasar si contratamos a alguien efectivamente para que geste un hijo ajeno, ¿ya? Entonces, la idea mía un poco es conversar con ustedes sobre cómo llegamos en realidad a esto, cómo avanzamos, pero a la vez también de determinar cuáles son la cantidad de problemas que traen estas cosas, principalmente porque Chile no ha legislado no solo sobre la maternidad subrogada, que puede estar más de moda hoy en día, sino que en el fondo no ha legislado sobre ninguna técnica de reproducción asistida. ¿Ya? Y por eso a mí me parece interesante porque hoy en día, cuando Chile ha avanzado en su legislación, sin embargo, en cierta forma, no voy a decir que ex profeto, pero en realidad se ha negado un poco a legislar sobre estos temas. Yo le diría que desde el tiempo en que uno defendió la ley sobre igualación de los hijos, claramente había un cierto temor a que se aceptaran cosas que en ese momento a los senadores no les gustaban. Y ahora yo creo que el temor está por ambos lados. Un lado que quiere efectivamente que ciertas cosas se acepten bajo la premisa que pudieran no ser aceptadas y efectivamente otras que temen que se legisle y se aprueben ciertas materias. Ahora, lo que hace Chile entonces en vista de este problema es esconder la cabeza como la avestruz y decir mejor no legislo y ahí vamos viendo. Bueno, ¿qué es lo que les quiero decir un poco para poder llegar, digamos, a lo que estamos? Es decir, digamos que si bien ustedes en general, me imagino en la academia, tienen un 90% de temas patrimoniales, que a mí también me gustan, pero considero que los temas de familia impactan a la sociedad mucho más que los temas patrimoniales. Yo creo que es interesante el arriendo y la prescripción, pero claramente a la mayoría de la gente el arriendo y la prescripción no le es importante en su vida. Sin embargo, si mis hijos tienen los mismos derechos que otros, es importante. Si efectivamente mi hijo puede estar inscrito a mi nombre, también es determinante. Y lo que está claro es que el Código Civil ha variado el libro primero más que ningún otro de los libros de este código.
¿Ya? ¿Y por qué? Porque efectivamente la familia que se reconocía y que existía en el año 1855 y para la cual, digamos, sí, no, encima de perdón, para la cual, digamos, Andrés Bello legisló, claramente era una familia absolutamente distinta, donde el padre, digamos, era como dueño, yo les diría, de los hijos, de la señora, de todo, donde vivían estas familias grandes, ya no solo por tener muchos hijos, sino porque se usaba que la hermana que se quedaba viuda o soltera se iba a vivir con ellos, pero en el fondo era este padre que era como el rey de esta familia, tenía todos los derechos del mundo. Y por lo tanto, esa fue la familia que retrató Andrés Bello. ¿Ya? Y es lógico, no había otra. Y por lo tanto, si ustedes lo piensan, en ese minuto Andrés Bello le dejó al Código Civil todo lo que fuera el matrimonio entregado al derecho canónico, cosa que hoy día nos podría parecer insólita, pero no se había producido la separación de la Iglesia y el Estado y por lo tanto era bastante lógico que se hiciera. Y entonces, para situarnos en la línea de nuestros tipos, de nuestros hijos, claramente el ordenamiento solo reconocía a los hijos que provenían de un matrimonio celebrado bajo las reglas canónicas porque no existía el matrimonio civil. Y bueno, de esos hijos, no es que los otros no existieran, o sea, siempre han existido. El problema es que los otros, el ordenamiento jurídico no los reconocía, no les daba derecho, nadie tenía ninguna posibilidad de ser reconocido si es que eso pasaba, no había o sea, ningún efecto de comparación entre ambos. Solo que con el tiempo, ¿y por qué? Porque la sociedad fue cambiando, se le fueron otorgando derechos a estos niños que nacían al margen del matrimonio y por lo tanto ya el año 35 empezaron a cambiar, digamos, ciertas leyes donde se les dio ciertos derechos a los hijos, como derecho a alimentos, y después una ley, digamos, que es bastante grande en nuestro ordenamiento jurídico en materia de familia, que es la ley 10.271 del año 52, donde ahí ya se reconocieron los hijos naturales, donde se les dio mayor capacidad a eso, pero con una serie de diferencias. O sea, y lo que quiero llamar la atención es que desde el año 1952 no hubo más cambios, ¿ya? Entonces llegamos al año 90, cuando volvió la democracia a Chile, y nos encontramos con un sistema de filiación absolutamente discriminatorio. Se suma a esto que Chile suscribe en la Convención de los Derechos del Niño y por lo tanto tiene que ir empezando la adecuación. Ahora, yo les podría contar que para defender esa ley y para que se aprobara una ley tan básica que era igualar el derecho de los niños, tuvimos que pelear durante más de 5 años, digamos, en el Senado para convencerlo. Incluso había que ir a hablar con la Iglesia Católica para ver qué le parecían estas leyes. ¿Ya? Pero finalmente el año 85 se pone en práctica esta ley, entra en vigencia y entonces por lo menos logramos la igualdad de todos los hijos que lograban establecer su filiación, donde tenía ciertas premuras y cierta importancia básica la identidad de los hijos y el interés superior. ¿Ya? Y básicamente, digamos, la identidad, que es donde uno, digamos, fija un poco el quién es mi padre y quién es mi madre, ya donde están la carga genética, tiene ciertas cosas diferentes respecto de que la identidad en el fondo se determina que yo soy quien soy, diferente a los otros. ¿Ya? Y eso está hecho no solo por estos elementos que son bastante estáticos, como de quién nací, cuáles son mis genes, etcétera, y muchas veces se cita también el nombre, aunque en forma menos determinante, porque igual se puede cambiar. Pero en el fondo también hay que mirar que tenemos otros elementos que son elementos dinámicos,
que en el fondo son los que yo voy adquiriendo con mi vida. Y por lo tanto mi vida para el derecho y para los principios de familia va a ser distinta. Lo más seguro es si yo tengo un papá o una mamá, si tengo dos papás, si tengo dos mamás, si efectivamente vivo en una casa eminentemente con algún tipo de religión que sea importante, a una que no la tenga. Y por eso al final todos vamos siendo diferentes unos a los otros, y ni siquiera los gemelos idénticos con la misma carga genética pasan a ser iguales. ¿Para qué decir si separamos a los gemelos y los mandamos uno a vivir en un país, por ejemplo, de origen musulmán versus Chile? Más distintos van a ser. Ahora, ¿qué es lo que le permitimos desde el año 85 en adelante a los hijos? Les permitimos efectivamente buscar libremente quién es su padre y quién es su madre. ¿Ya? Y eso fue un gran avance, porque hasta el momento esto de reconocer a los hijos era una cosa como hacerle un favor, ¿ya? Y por lo tanto yo papá, porque generalmente la mamá está determinada por el hecho del parto, pero en el fondo yo papá, digamos, si quería, lo reconocía, si no quería, no. Y las posibilidades que tenía con el anterior ley de filiación claramente eran casi nulas. O sea, yo tenía que haber prefabricado una prueba que dijera como, hijo mío, te quiero tanto, no te he podido reconocer, más o menos. Entonces, obviamente era si yo quería ser reconocida o no. Y eso fue lo que se trató de hacer, y ahí está lo que ustedes, la libre investigación de la paternidad y la maternidad, la posibilidad de recurrir a las pruebas genéticas, a las pruebas biológicas con el ADN, etcétera, donde efectivamente ya la voluntad del padre o de la madre, si es que fuera el caso, no corre tanto, y nos guste o no, aunque el padre se niegue, va a quedar reconocido. Pero ahí estábamos al año 85, perdón, 95, piensen ustedes, en Chile el año 90 vuelve, digamos, la democracia, se llama a la constitución de la Convención, a la Comisión Nacional de la Familia para ver cómo ha evolucionado la familia, y entonces llega esta ley, pero todavía no tenemos divorcio, porque el divorcio recién se gestó el año 2004. Y efectivamente, ¿qué es lo que pasa en esa ley? Y por eso me es importante, en esa ley los senadores aceptan poner un artículo que se refiere a las técnicas de reproducción asistida, que es el artículo 182, que ustedes lo estudiaron en su minuto, que decía efectivamente que la persona era padre o madre los que se habían sometido a estas técnicas de reproducción asistida, y que no podían impugnar ni reclamar. Una cosa muy distinta. ¿Por qué era necesario? Porque efectivamente estas técnicas en forma incipiente sí existían. Y entonces yo diría que con todas sus limitaciones, y a pesar de que los senadores dejaron en claro en las actas de la comisión que ellos no estaban legislando sobre las técnicas reproductivas, me Estamos caí teniendo yo, o se problemas cayeron técnicos. ustedes. Ay, son ustedes, menos mal, yo ya estaba moviendo todas las cosas aquí. Profe, Ya. ahora acaba de volver, Bueno, así eh, que eh, nos cortamos brevemente, pero ah, nos cortamos brevemente. sí, no te preocupes. No, da lo mismo. No te preocupes, ya. Entonces volvemos al artículo que me interesa, que es el 182, donde de cierta forma, si bien no pretendieron, digamos, legislar sobre las técnicas de reproducción asistida, no les quedó otra porque existía. ¿Y qué es lo que pretendían ellos? Pretendían que si una pareja, y ojo, fueron amplios porque no dijeron un matrimonio, dijeron una pareja, pero hombre y mujer, por supuesto, no eran tan avanzados, un hombre y una mujer que recurrían a estas técnicas eran los padres. ¿Por qué? Porque era una voluntad procreacional que se llama, o sea, yo quiero ser papá y por lo tanto puedo hacer que la medicina y la ciencia me ayude con el material genético que el hombre y la mujer aportaban,
cómo podía ser que uno de los dos no tuviera un material genético que los podía hacer concebir y por lo tanto tenían que recurrir a los bancos, ya sea de espermio o de óvulos. ¿Y qué se pretendía entonces con esto? Se pretendía que si yo recurría a estos bancos, los dos de acuerdo, etcétera, llegado el día de mañana, si fracasaba la pareja, el marido, por ejemplo, no podía decir, bueno, además, a mí este niño no es mío porque yo recurrí a este banco y me hago el ADN y no tengo ningún gen en común con él. Eso estaba prohibido. Como también estaba prohibido que quien donara el material genético pudiera empezar a buscar por el mundo a los hijos que se habían tenido con estos padres y que efectivamente en algún momento reclamara filiación. Eso no lo permite ningún país. Ya en algunos países como Estados Unidos, que tiene ciertas cosas curiosas, les permiten que busquen en cierta forma quiénes son estos hijos, no con un afán de filiación, sino por algo que quizás puede ser peor, un afán de curiosidad. Ahora, en el fondo, uno sabe a qué material genético recurre, en general por un problema de enfermedad que pues, se pueda recurrir a este padre que donó este material. Bueno, hasta ahí íbamos bien, pero como no había ningún reconocimiento a las parejas de hecho del mismo sexo, el problema se empezó a dar en la práctica con la convivencia de estas personas, porque obviamente no tenían, todavía no teníamos ni acuerdo de unión civil, ni siquiera, ni tampoco teníamos, perdón, cuando llegó el acuerdo de unión civil, el acuerdo de unión civil no es una ley para la familia, es una ley, yo les diría que para la pareja. Y lo único que reconoció el acuerdo de unión civil fueron dos cosas que es bastante práctico. Bueno, la presunción de paternidad que se la aplicó a las parejas de hecho, pero hombre y mujer. O sea, no hay presunción de paternidad para las convivencias del mismo sexo. Y lo otro que yo digo que es absolutamente, digamos, bueno que haya pasado, es que se incorporó al conviviente civil, sea del mismo sexo o distinto sexo, para que se le pudiera dar el cuidado personal de los hijos. ¿Por qué? Y por esto les quiero demostrar que en familia todo pasa, porque en la práctica pasan ciertas cosas. Había ocurrido en Chile dos casos de dos parejas de mujeres que efectivamente una había tenido el hijo, que era la que figuraba como madre, porque todavía no teníamos la posibilidad de dos mamás y dos papás. Entonces, ¿qué pasaba? Que justamente, y lo había tenido con su pareja, las dos habían ido a las técnicas de reproducción asistida, pero no se les podía aplicar el 182, porque el 182 decía un hombre y una mujer. ¿Y qué es lo que pasaba? Que justo se moría la que era la mamá biológica, la que la tenía inscrita a su nombre. ¿Y qué pasaba con la otra mamá? Bueno, la otra mamá era una desconocida para la ley. Podría haber vivido 5 años, 6 años criando a su hija, pero efectivamente no la reconocía. Y en estos dos casos que les digo aparecieron los abuelos, o sea, los papás de la que había muerto y se llevaron al niño. ¿Ya? Y no había cómo lograr que el cuidado personal se le diera a esta persona que para la ley no era nadie, no estaba reconocido. Bueno, yo creo que mucho influyeron esos dos casos para que en el momento, porque me acuerdo perfecto que fue como a última hora, que no se lo metieron así a la ley de acuerdo de unión civil, porque ahora entonces el acuerdo de unión civil había puesto en el artículo 226 que efectivamente dentro de las personas a quienes se les podía dar el cuidado personal de estos hijos cuando los padres morían, y en este caso la madre, eran los abuelos efectivamente, pero se consideraba el conviviente civil. Y ahí los tribunales no tuvieron ningún problema y hoy día yo les diría que no hay ningún inconveniente desde ese momento en adelante para considerar al conviviente civil como la persona a quien se le da el cuidado personal. Y bueno, avanzamos a algo que tampoco lo pensó Andrés Bello y se aprobó la ley del matrimonio igualitario el año 2021, rigiendo el 2020. Tenemos que
cosas, aparte de que efectivamente se permite un matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya el artículo 34 nuevo del Código Civil dice que se entienden como las personas a la madre y al padre, y se permite ya que uno inscriba como madre a las dos madres o a los dos padres. Pero cayó en el caso de los padres, que es imposible que ellos tengan una hija biológica sin recurrir a una tercera persona. Cayó esa parte y no dijo nada. Ahora, ¿por qué lo pensó? Lo pensó en la adopción. Por eso se reconocen los dos padres, ya, porque no estaba pensando en la maternidad subrogada, sino que estaba pensando justamente en el hecho de que los padres ahora iban a poder adoptar legalmente y se iba a inscribir como dos papás. Bueno, aparte de eso, claramente lo único que avanza es que efectivamente, digamos, no se avanza mucho más, sino que se cambia un poco el artículo 182. Y ahora sí que dice que la filiación del hijo que nazca por la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida queda determinada respecto de las dos personas que se hayan sometido a ellas, ¿ya? Y claramente, digamos, estas dos personas ya no les ponen, digamos, sexo, por lo tanto, le arreglaron, diría yo, la posibilidad a las dos madres. ¿Por qué? Porque las dos madres tienen a su favor el hecho de tener un útero que puede gestar y recurrir a un banco de gametos que siempre se pudo para poder, digamos, para poder tener un hijo. Pero a los matrimonios homosexuales de hombre no se les da la posibilidad de una tercera persona involucrada. Bueno, y esto es lo que en el fondo ha pasado en la práctica, ¿ya? O sea, a ver, les quiero plantear dos casos para que no me vaya a pasar del rato, Boris, tú me avisas, ¿eh? Si es que me paso, ¿ya? Porque podría hablarles mucho más No, vamos rato bien, y no... vamos bien. Bueno, el primer caso que se planteó fue el caso típico que uno podría rescatar, entre comillas, de una maternidad subrogada. Una mujer, una pareja casada, hombre y mujer, no teníamos ninguno de los problemas, no podía tener un hijo. De hecho, en el último de los abortos producidos, la mujer perdió el útero, ninguna posibilidad. ¿Quién tuvo el hijo por ella? Su mamá, o sea, la abuela, ¿ya? Y bueno, cuando nació este hijo, el artículo 183 nuestro del Código Civil es terminante en decir que efectivamente es madre la que va al parto. Ya, o sea, no tenemos otra forma de reconocer una madre aquí, salvo que por alguna casualidad del destino no tenga certificado de parto, pero es muy raro que una mujer primero tengo un hijo sola, no tengo un certificado de parto, son solo estos niños que abandonan a horas de nacer, que podríamos decir, y no naciendo en un sistema de salud. Por lo tanto, este niño quedó inscrito a nombre de su abuela y el yerno. Ese era su certificado de nacimiento. Entonces, bueno, trataron, no se podía cambiar, el registro civil imposible que cambiara esto en una forma administrativa y se fue a los tribunales. ¿Y qué se hizo? La madre y el padre impugnaron la maternidad de la abuela, entre comillas, y la madre reclamó la paternidad. La suerte de esto es que además, si uno tuviera que hacerse una prueba biológica, la madre había dado el óvulo para fecundarlo, o sea, si uno se hacía el ADN con ese niño, el ADN le salía perfecto. Pero esto, bueno, se fue al tribunal, estos son juicios en que nadie, si estamos de acuerdo, nadie se opone. Por lo tanto, les tocó una jueza que sí acogió esto en razón del interés superior del niño y en razón, digamos, de la identidad del niño, identidad que yo les dije, o sea, ¿cómo no va a ser distinto si un niño crece con un certificado, aunque sea una cosa formal, diciendo que su mamá es la abuela, que teóricamente lo tuvo con su papá, que es su yerno? ¿Ya? Y aquí se produjo, digamos, una serie, digamos, de ataques hacia ese juzgado,
por haber pasado por sobre el artículo 183. Yo lo que defiendo es que no es bueno que no estén legisladas las cosas, pero además el hecho de que los padres realicen ciertos actos que nos gusten o no nos gusten, no podemos tener como víctima al hijo. Es el hijo el que iba a resentir que su certificado de nacimiento apareciera a su abuela como madre. Sin embargo, quienes se oponen y entienden, digamos, que esto no podría ser, dicen, bueno, si los padres hacen cosas indebidas, el hijo no tiene nada que decir y por lo tanto va a salir perjudicado. Yo no creo que esa sea la solución, me parece que el Estado chileno no debe tener obligación de proteger a los hijos y por lo tanto no ser, digamos, las personas que son, digamos, partícipes de esta cosa que el niño es el único que no tiene nada que ver. Y en este caso, si bien existió la maternidad subrogada, era una maternidad altruista por ayudar a la hija, etc. Hay quienes son más dramáticos y más concisos y dicen, bueno, si no puede tener hijos, no se tienen hijos y se acabó, o los adopten. Esa es la otra posibilidad. Bueno, yo encuentro que la institución de la adopción es muy bonita, pero no le puedo exigir a todo el mundo que quiera adoptar. Sin embargo, a lo que yo voy es que nosotros no tenemos eso. Por lo tanto, ahora uno ha sabido efectivamente que muchas personas recurren a personas que están en situación de vulneración, llámese en general inmigrantes, a cuales les pagan por tener los hijos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasaría en este país si la inmigrante a la cual le pagaron no quiere prestar el hijo? No lo quiere devolver. ¿Por qué? Porque, bueno, la maternidad de repente es así, o sea, le nace, digamos, un cierto amor por ese hijo y no lo puede. No tenemos ninguna posibilidad de que ser obligada a devolver. Podríamos tratar de impugnar la maternidad, pero para eso tendría que yo haber dado el óvulo efectivamente. Pero como no está reglamentado, tendríamos que decir que el contrato, si es que suscribieron alguno, es un contrato ilícito, porque el cuerpo humano no puede ser, digamos, sometido, digamos, al comercio humano. Y uno dice, bueno, pero ya pasó. Ya, o sea, eso es lo que voy, o sea, legislemos, pero aparte de legislar, digamos, démosle una solución al hijo que va a nacer de un sistema así. Digamos que va a quedar como hijo de la persona que prestó su útero, bien, digámoslo así, y por lo tanto las personas que quieren hacerlo sabrán que ese es el resultado que les da el ordenamiento jurídico. Pero no digamos que el único desprotegido aquí va a ser efectivamente el hijo. Lo otro es decir, digamos, bueno, se reconocieron de esta forma también antes del matrimonio igualitario y antes de que pudieran inscribirse dos mamás, hijos que efectivamente la pareja de dos mujeres había recurrido, digamos, a la inseminación artificial y efectivamente había tenido un hijo y también los tribunales le reconocieron. Ahí no sé dónde el registro civil puso la otra mamá, pero bueno, ahora con el artículo 34 de la ley del matrimonio igualitario que les nombré, efectivamente se puede. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Si uno mira a nuestros países vecinos, Argentina que tuvo un código, digamos, muy de avanzada en materia de familia, no logró aprobar efectivamente la maternidad subrogada. Brasil la permitió y ojo, y en esto, digamos, con esto voy a terminar, ya, Brasil y Uruguay podemos mirar nosotros, que son países eventualmente de sociedades más avanzadas quizás que la nuestra. Piensen que Uruguay es el país que tenía el año 30 el divorcio aprobado, ¿ya? Pero Uruguay la prohíbe terminantemente. Ya la prohíbe terminantemente, salvo dice que efectivamente la mujer no pueda tener hijos, o sea, tenga un problema, digamos, para gestar los hijos, y efectivamente la persona que debe ser la gestante, según la normativa uruguaya, es un pariente de segundo grado, o sea, un hermano. ¿Ya? Una hermana de cualquiera de los dos. Y ojo, además dice
que el hijo debe ser, digamos, que el gameto debe ser propio. Y el embrión es propio, se entiende, cuando tiene a lo menos o el óvulo o el espermio de uno de la pareja. O sea, todo lo que se puede producir en Chile, que se los voy a enumerar al final para que podamos conversar, es decir, bueno, en Uruguay no se permite y esa es la regla general. ¿Ya? Y cuando se permite, yo tengo que tener una determinación de que no estoy, digamos, capacitada de poder tener un hijo y solo en ese caso se me permitiría y efectivamente se me permitiría siempre y cuando quien geste mi hijo sea alguien que sea mi cuñada o mi hermana. Y lo que sí hay un artículo aparte para prohibir todo tipo de lucro al respecto. Y en Brasil se parte diciendo efectivamente lo mismo, que se prohíbe el lucro por ningún motivo. Y se dice un poco lo mismo que Uruguay, ponen las características de quién puede ser esta madre que encargue, y otra vez tenemos que tiene que ser una persona imposibilitada de tener un hijo. Y se le dan una serie de características también a la que va a gestarlo, y aquí es un poquito más amplio Brasil porque dice que puede ser un pariente hasta el 4º grado de consanguinidad, ¿ya? Por lo tanto, aquí con el 4º grado llegamos hasta los primos. Entonces, y también, como les digo, está prohibido el lucro en todo evento. Entonces, lo que quiero decir es que si bien, bueno, son sociedades más avanzadas, sí legislaron y no lo hicieron de forma tan amplia como decir cualquiera puede. Además, porque Brasil reconoce la multiparentalidad, es decir, en el caso que exista esta situación de la pareja de hombres que contrata a una mujer o que le pide a una mujer, pueden aparecer los 3 inscritos como padres de este niño. Yo sostengo que con 2 papás basta, pero bueno, en este caso pueden ser 3, ¿ya? Y efectivamente, a pesar de eso, es bastante limitado. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Chile? En Chile, bueno, no pasa nada. Como les digo, no hay ninguna legislación para esto. Nosotros aquí no nos vamos a tener, y esa es mi preocupación un poco, no tanto de que sea a favor, de que sea en contra, es de que se legisle. Una sociedad no puede no legislarlo. ¿Por qué hay ciertos problemas que en la práctica existen? Por ejemplo, las personas que no tienen recursos para ir a los hospitales, hacen lo que se llama la gestación, digamos, en la casa. O sea, le piden a un amigo efectivamente que produzca el semen y lo hacen sin ninguna técnica. ¿Cómo voy yo a probar la voluntad procreacional de esas 2 mujeres si no existe? No fui a ninguna clínica, no fui a ninguna parte, y resulta que este amigo que prestó en cierta forma su semen se le ocurre reconocerlo al día siguiente. ¿Ya? O sea, ni una cosa que podríamos solucionar. Si yo, digamos, o sea, la posibilidad de la maternidad subrogada se puede dar primero en que la pareja que encarga le dé el óvulo y el esperma. Una segunda posibilidad es que la pareja que encarga, solo hay uno que puede, por lo tanto ese da su material genético y recurren a la misma persona o a un banco de gametos. Y por último, puede ser lo que Uruguay dice que no, por ejemplo, es que yo contrato a una persona, pero además busco un óvulo ajeno y un espermio ajeno porque tampoco o no me sirven o cualquier motivo que sea. Todo eso se podría producir aquí y todos miramos. Si tenemos los mismos problemas que pasan en otros países, los embriones, digamos, que son fecundados, que cuando se fertilizan artificialmente son varios. Bueno, todos hemos visto los problemas, quedan congelados, uno quiere usarlo post-mortem, el otro, digamos, no dijo nada, por lo tanto no sé si querría que la mujer usara eso para tener un hijo posteriormente. Los votos y los que dicen que no, porque ahí, digamos, ya están fecundados, se los puedo dar a otro, se supone que no, sin autorización, pero no hay una reglamentación. Actualmente todos estamos sujetos
a las administraciones de las comisiones de ética de las clínicas y de los hospitales públicos. Ya, por lo tanto, en lo único que hemos avanzado es en que ahora dos mujeres sí pueden usar esto, lo cual implica más que cualquier cosa el hecho que puedan ser reconocidos por los planes de salud. Ya uno siempre dice, mira, es que reconocieron el aborto. En realidad, la gracia de esto es que uno puede acceder a los planes de salud y que puedan ser reconocidos. Aquí es lo mismo. Hasta el momento, los hospitales públicos que practican en Chile estos procedimientos, como el Hospital de la Universidad de Chile, por ejemplo, no podía recibir a las dos mujeres no porque le gustara o no, sino porque efectivamente después no eran las dos las que iban a ser reconocidas como mamás. Entonces, Tenemos problemas técnicos nuevamente. ya volvimos. Pero es un alivio saber que son ustedes y no yo. Bueno, bueno, entonces lo que yo quiero plantearle en la discusión es que algo hay que hacer. O sea, yo he participado en la discusión como de 6 proyectos sobre técnica de reproducción asistida y que todos en algún momento se miran y ahí quedan. Pero tenemos muchos problemas que van a venir y a lo que yo voy es lo siguiente, o sea, legislemos a favor, legislemos en contra. Yo, por supuesto, no soy partidaria del lucro en cuanto a las maternidades subrogadas, porque me parece que puede prestarse, digamos, incluso para el tráfico de niños, y por eso también Chile prohíbe la donación de órganos en estas materias a título, digamos, oneroso, porque sabemos, digamos, el problema del tráfico de órganos a nivel. Pero eso es más o menos, y quería darle un panorama, digamos, de lo que hay, pero lo que tienen que tener claro es que todo esto ha pasado porque la sociedad avanza y la sociedad y la manera de ser que tenemos como sociedad impacta en las leyes de familia, como no impacta en general, salvo algunas cosas, por supuesto, en materia patrimonial. Por eso. Ya, profesora, muchas gracias por su exposición. Ahora se abrirá una ronda de preguntas para aquellos que quieran participar en el debate. Boris, tenemos un plazo que de 15 a 20 minutos, ¿no es verdad? Claro, Estarán detrás de los nombres. Lo más probable es que no, ¿no? creo que Hernán quería comentar. Lo voy a Dale nomás. delatar. Sí, gracias Boris, gracias por nada. Pero em, sí, nada más comentar por qué este tema de la maternidad subrogada, que era lo que le estaba comentando a la profesora un poco antes de que empezáramos, por qué este tema ha explotado en Europa en el último tiempo, sobre todo en España, y por qué se ha vuelto tan importante y por lo tanto es muy útil que ustedes ya lo vayan conociendo. Lo que pasa es que acá en España, una actriz muy conocida y muy famosa, Ana Obregón, recientemente anunció que iba a tener una nueva hija por maternidad subrogada. Y es un caso bien polémico porque resulta ser que la hija que va a tener fue producida con el material genético de su hijo que murió hace un tiempo. Y la única forma en que va a poder tenerla, porque en España está prohibido la maternidad subrogada, es yéndose a Estados Unidos, porque como decía la profesora, en Estados Unidos se pueden hacer cosas muy raras. Em, entonces, producto de Oh, eso, eh, explotó qué de tal. nuevo el debate y la conversación a propósito de la maternidad subrogada. Entonces, imagínense, ya teníamos ese antecedente dando vuelta y más encima ahora viene una reforma al Código Civil en la parte de filiación no matrimonial. ¿Y qué introdujo esta reforma? Originalmente se creía que iba a modificar la expresión de padre y la expresión de madre por progenitor gestante y progenitor no gestante. Al final quedó padre y progenitor no gestante y madre y progenitor gestante. No fue tan problemático. Pero bueno, todo esto llevó a que se hablara de maternidad subrogada. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en Europa? En España, como les comentaba, está prohibida la maternidad subrogada. Es nulo de pleno derecho el contrato mediante el cual se le paga a una persona para esto. Sin embargo, las ventajas y las desventajas que tiene la comunidad europea es que puede que en tu país esté prohibido, pero en el país de al lado puede que esté perfectamente permitido, y es lo que ocurre. Entonces, ¿cómo lidiamos con el hecho de que acá está prohibido, pero en otros países está permitido y se permite en España la adopción internacional?
Y ahí ha entrado una discusión muy importante en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de cómo lidiar con este tipo de casos. Y usualmente la discusión va dirigida a si el interés superior del niño permite justificar caso a caso validar la adopción internacional. Bien, a pesar de tratarse de un evidente caso de gestación subrogada. Entonces, ese es el panorama de por qué se está discutiendo tanto este tema ahora en Europa y que la diferencia que tiene con el caso chileno es que aquí la solución está más por el derecho internacional privado, bien, a propósito del tema de la Comunidad Europea. Eso. Ahora, en el caso de la Ana Obregón, en Chile no habría tenido ningún problema inscribirla a nombre de ella. Se habría llegado con su hijo porque en el fondo a ella le hubieran pasado, digamos, lo que hace en Estados Unidos, es decir, que ella es la madre porque fue la que tuvo la voluntad procreacional. El problema es que le dio Es que mucho cuento a través de además, los medios. Y claro, además es que además es madre y abuela. y eran los genes del hijo, claro. Entonces se supone que el hijo tenía esa última voluntad, pero podría haberlo hecho con otra persona. Lo que pasa es que crea mucha incertidumbre, y yo diría que crea una incertidumbre para los hijos. Y eso es lo que a mí me parece que no es... Ahora, las leyes que yo les dije, Brasil y Uruguay, no la hicieron para que las parejas de hombres que tienen un matrimonio, una convivencia, puedan solucionar su problema, porque las dos legislaciones exigen que la madre no pueda gestar. Ahora, podríamos tratar de interpretar que el tener un problema gestar se traduzca en que no geste por ningún motivo porque es hombre, digamos, pero está hecho en general con los requisitos de que ella no pueda gestar. Entonces, si uno lo piensa, no fue hecho para eso. Podríamos tratar de interpretar más largo. Pero lo que sí yo creo que el lucro es una cosa que es bastante, digamos, peligrosa ponerla en estos casos. Oye, Leonor, tú publicaste una columna extraordinaria sobre esto o la vas a publicar, entiendo. Podrías mandarla luego para que la gente tuviera acceso a ella. Sí, en la revista que sale ahora del Colegio de Abogados. Sí, la mando. Mándanos después una copia Sí. para mandárselo a todos los que vinieron. Hay Está una bien. pregunta en el chat de Francisco Rubio que dice, primero le agradece por su exposición y pregunta, ¿qué le parece el caso de una pareja de hombres, dado que el artículo 182 habla solo de dos personas? Si se someten Mm. a una gestación por subrogación, ¿el artículo 183 de la determinación de maternidad por parto es infranqueable? Yo creo que no. El problema, a ver, es cierto que dice dos personas, que está puesto, lo que pasa es que en el fondo es más o menos infranqueable, porque uno dice ya, las dos personas que van, se supone que son dos, no tres. Ese es el problema de la técnica de reproducción asistida. Quizás no es tanto el hecho que sean dos hombres, el hecho es que ellos necesariamente tienen que recurrir a esta tercera persona. Y el 182 en cierta forma dijo dos, pues no dijo tres. Ya, entonces, ahora, yo puedo llegar con un niño de la nada y decirme, lo inscribe porque nosotros somos los dos papás. No, pues no va a ser así, porque te van a preguntar el certificado de parto dónde está, ¿ya? Porque alguien lo tuvo que tener, ¿ya? Distinto es que uno adopte. Entonces, lo que uno dice es efectivamente, mire, yo tengo este contrato que lo celebramos con esta persona que nos tuvo para nosotros, ¿ya? Y ahí es donde se va a paralizar todo porque ese contrato es nulo. ¿Ya? Y si no, imagínate, si no tienes contrato, si lo hiciste, digamos, por una cosa altruista, el problema es que no se piensa, salvo en la adopción, que ahora sí pueden después del matrimonio igualitario, porque la ley de adopción dice los cónyuges, no dice nada más. Aquí tenemos el problema de que somos tres. ¿Ya? Y eso es lo que no se reguló, porque si se hubiera dicho una cosa o la otra, o sea, pónganse ustedes, si hubiera dicho lo que se dijo en Uruguay o en Brasil, que dijeran, mire, sin lucro y que sea tu hermana. Entonces, uno podría ir con el certificado aparte de la hermana y decir, mire, aquí están todas las pruebas de que nos sometimos nosotros a este proceso, somos los papás, nos
nosotros, etcétera, y podría ser, pero resulta que no dijo nada, porque en el fondo no quiere regular no la maternidad, sino que cualquier cosa respecto de una buena ley de técnica de reproducción asistida. Así que yo te diría que no es que a quien hizo Francisco, se llama, parece, a quien hizo la pregunta, no es un problema saltarme el 183, el problema es que aquí no tengo mamá, y yo quiero escribir 2 papás solamente. Bueno, la ley te dice que de alguna, y eso es lo que hay que regular, que de alguna parte salió este niño. Y eso, ¿tú cómo lo vas a justificar? Si es una adopción, no tiene ningún problema y le inscribe a nombre de los 2 papás porque se puede adoptar. Pero si no es así, ¿cómo vas a decir dónde se crió este niño? Porque te lo podría robar también, ¿ya? Entonces, ese es lo más infranqueable. O sea, no es pensar, porque ya pasamos ese primer paso de pensar que podría no existir una mamá, pero no existir una mamá después que una mamá lo tuvo. Ya tú tendrías que justificarlo. ¿Cómo lo vas a justificar si hay otra persona que tiene este certificado de tacto cuando no se ha permitido en el 182 que sean 3 los que se sometan? ¿Ya? Yo creo que con su que no lo hicieron. Ahora, yo creo honestamente que el tema da para una discusión tranquila con un proyecto, digamos, bueno, no es que yo diga que era necesario solucionarlo ahí en el matrimonio igualitario, porque capaz que no se hubiera aprobado la ley de matrimonio igualitario si se hubiera insistido en que tenía que tener estas otras cosas. Para legislar siempre hay que ser astuto y decir, bueno, si me doy... Hay países que legislaron primero sobre la adopción, digamos, entre personas del mismo sexo y después sobre el matrimonio igualitario como Canadá. Aquí legislamos sobre el matrimonio igualitario porque eso nos permitía adoptar porque decía cónyuge, entonces no teníamos ese problema. Pero efectivamente, para la parte de buscar a alguien para que tenga mi hijo, es algo resistido. Yo no digo que sea fácil, también fácil de hacerlo, pero creo que tampoco era el momento de ponerlo ahí porque no se había discutido. ¿Ya? Entonces yo creo que el problema, Francisco, va a ser de dónde sacó usted el niño. ¿Ya? Y ese es lo que va a hacer que efectivamente no te lo reconozcan así como así, salvo que hagamos algún juicio como pasó en estas cosas previas, que en el fondo después sean los 2 papás que quieran hacer valer lo que se llama la voluntad procreacional en un juzgado, y entonces después que a lo mejor pasen 2, vamos a tener que legislar sin lucro, porque no lo veo haciendo así, y a lo mejor con las limitaciones que tiene Uruguay o Brasil. Hay otra pregunta, profesora, de Manuela Acuña. Primero, le agradece también y la pregunta es, actualmente la discusión respecto a la regulación de la maternidad subrogada se encuentra completamente paralizada o si existe aún voluntad legislativa para seguir con el debate. No, yo creo que no hay ninguna. Esto nace así de vez en cuando, se vuelve a ponerse el tapete, como dijo Hernán, por el caso de la Ana Obregón, que además después dijo que era el hijo, era su nieta, pero y vuelve a ser discutido. Pero en este momento no está entre las prioridades de, ¿por qué? Porque se entienden que pudieron las parejas de hombres adoptar. Y con eso se entendió, digamos, que se solucionaba momentáneamente una prohibición que era bastante arbitraria. O sea, pensar en que se prefiera una casa del Sename por sobre una pareja, digamos, de hombres que quieran adoptar es realmente absurdo. O sea, yo creo que no hay nada más malo que crecer como niños institucionalizados y se lo debemos a los niños de todas maneras, ¿ya? Pero yo creo que en el fondo nadie está apurado en este minuto. O sea, si se diera la discusión, sí, proyectos están, eso no está, no hay ninguna duda, pero nadie les va a poner urgencia ni se va a mover en este momento. Por eso, habiendo aprobado la ley de
de matrimonio igualitario, más que nada porque no tenemos nada, o sea, ni siquiera hemos pensado en qué vamos a hacer con los niños que puedan nacer de embriones fecundados, no se ha pensado absolutamente nada. Entonces, y además porque la maternidad subrogada en general está prohibida, no está permitida en el mundo, entonces tampoco tenemos el apoyo que uno tenía cuando decía, bueno, sabes que en el mundo que Irlanda y nosotros sin divorcio, y entonces se aprobaba el matrimonio igualitario, que no lo tienen tantos países, también era una cosa sentida de la sociedad. No es que la sociedad, digamos, hoy en día no le interese, pero claramente, digamos, los matrimonios igualitarios entre personas del mismo sexo y más que nada entre hombres, el derecho que ellos querían era un derecho más que nada a adoptar. O sea, la maternidad subrogada podrá venir después, pero actualmente yo diría que no está, digamos, no está en el tapete el moverla en este momento entre las prioridades. Muchas gracias, profesora. Si hay alguna pregunta más, Constanza Nostroza. La pregunta es, ¿cómo cree usted que sería una legislación ideal al respecto? ¿Cuáles podrían ser límites de aceptarse la maternidad subrogada? Bueno, yo creo de todas maneras, el primer límite es que no pueden el lucro. Aunque, digamos, me discutan mucho de ese aspecto, yo creo que el lucro se daría por una serie de lo que en el fondo incluso las mujeres empezaron a decir, que sería una forma de profitar de la vulneración de ciertas mujeres, etc. Pero creo que no es una cuestión sana el hecho que se pague. Ahora, otra cosa, por favor, es que obviamente uno se tiene que hacer cargo de los gastos del embarazo, de los gastos del parto y todo eso, o sea, aunque sea voluntario, lo que uno no puede es pagarle por el servicio, ¿ya? Eso. Después, mire, yo hasta que vi lo que pasaba en Brasil y Uruguay, nunca se me había ocurrido que tuviera que ser un pariente, ¿ah? Porque de repente eso es bien, quizás es para limitarlo más, podría ser discutido, pero de repente convengamos en que la pobre que no tiene hermanas, son hijos únicos, tendrían mayores limitaciones, y hay veces que uno tiene una relación con alguna amiga, digamos, más cercana que verdaderamente los hermanos. Entonces, yo no sé si estoy de acuerdo, me llamó la atención porque uno lo limitaba nada más que las hermanas. Bueno, nadie pensó en la madre, era hacia el otro lado. Creo que trataría de poner, como pone Brasil, requisitos que tuvieran que cumplir los gestantes, como digamos, el que tengan un certificado de madurez psíquica al respecto, de no que ser esto un inconveniente ni hacerlo por determinadas cosas, o sea, en general que se pidan, digamos, las cosas. Y me parece razonable que en caso de ser heterosexuales, que la mujer sea una mujer que no pueda tener, no que no lo quiera tener, porque yo creo que también eso se presta para muchas cosas. Lo que pasa es que, como les digo, con esa limitación que pone Uruguay no lleva, digamos, que los hombres lo pudieran hacer. O sea, yo creo que habría que sacar el lucro de todas maneras, que habría que ponerle requisitos a la gestante y también si hay una madre por medio, que sea un problema que efectivamente no puede tener, que no se le antoje de tener, digamos, porque además esa legislación no va a pasar nunca. Yo diría que como base tendríamos que decir eso y entender, digamos, que vale la voluntad procreacional por sobre todo, digamos, eso sí, porque esas son las personas que querían ese niño. Muchas gracias, profesora. Última pregunta por la hora, para no quitarle más tiempo, y la hace Felipe M. La pregunta es, ¿le interesa saber su opinión de en qué nivel debe tenerse en cuenta la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en una futura legislación y qué aspectos de esta, sabiendo la importancia transversal de la Convención? Bueno, yo creo que, salvo la ley de menores, la ley de menores que además queda poquito vigente, todas nuestras leyes de familia son posteriores al año 90, hoy en día. O sea, los grandes cambios se hicieron, se supone que respetando y teniendo presente el interés superior del niño, la identidad, la autonomía progresiva, etc. Y yo creo que
y, digamos, el Estado, llámese los legisladores, no podrían hacer una legislación en que no tenga en cuenta la Convención de los Derechos del Niño. O sea, yo creo que, por eso les digo que mi preocupación es que al no haber una legislación, el que está desamparado es el niño, porque si nos pasara que, como decían ustedes van a legislar sobre el divorcio, entonces todos se van a separar. Entonces uno dice, bueno, si alguien me asegurara, le decía yo, que por no tener divorcio todos íbamos a ser casados y felices, bueno, yo tampoco legislo sobre el divorcio, pero eso no sucede. Entonces, lo que yo entiendo es que no podemos, por no tener una legislación, desproteger a ese niño. ¿Qué pasa, por ejemplo, y por eso digo que es muy importante, esa madre que no quiere entregar al niño, pero más que no lo quiere, quiere chantajear a los papás y pedirle más plata para que efectivamente ella se los entregue? Entonces, ustedes comprenderán que el niño no es una mercancía. Entonces, claramente hay que buscar una solución de dejar en claro quiénes van a ser los padres, quiénes van a ser los hijos y cómo se va a producir que la inscripción sea válida y que si tengo algún problema yo vaya a los tribunales. Porque claramente, si lo miramos desde un punto de vista razonable, es lo mismo, o sea, naciendo ese niño es lo mismo que alguien vaya a mi casa y me quite el mío, ¿ya? Y que yo no pudiera hacer absolutamente nada, ¿ya? Bueno, obviamente yo voy a tener que pensar que ese niño va a estar mejor conmigo, porque mal que mal yo lo tuve, está en mi familia, etcétera. Entonces, claramente esta legislación, por eso les digo, yo no creo a rajatabla que tenemos que legislar a favor. O sea, si ustedes me dicen si voy a legislar, yo le pongo esas condiciones, como decía en la pregunta anterior, ¿ya? Pero sí creo que hay que tener en cuenta que el niño va a tener una identidad, va a manejar un interés superior, etcétera, y que hay que responsablemente legislarlo de esa forma, si es que vamos a legislar en que la maternidad subrogada no está absolutamente prohibida en nuestro país. Pero mientras no legislemos, están permitidas todas estas cosas que pasan y que van a seguir pasando. La vulneración de las mujeres hoy en día, sobre todo en el campo de la inmigración, se va a dar como una cosa fácil de que uno le pague a una persona para que tenga su hijo, porque efectivamente no se puede mantener. Por ejemplo, es como la solución momentánea. Entonces, ¿por qué? Porque no está prohibido, no le voy a hacer un contrato, y lo más seguro es que entremos las dos a la clínica, una clínica que se preste y que me dé el certificado de parto a mí, por ejemplo. ¿Ya? Pero todas esas cosas que son ilícitas no debe ser porque la ley lo permite. Si habiendo una legislación igual pasan algunas de estas figuras, bueno, está claro, siempre van a poder pasar si las leyes no son mágicas, pero por lo menos démosle con una ley una solución clara a este hijo. Eso es lo que yo diría más que nada, que hay que legislar en pos de eso. Muchas gracias, profesora. Y con esa pregunta llegamos al fin de nuestra jornada de seminario. Ante todo, Bueno, agradecerle por muchas participar con gracias por la nosotros. invitación. No, un gusto para Ha sido nosotros contar con su presencia ya. acá y también en la Bueno, academia en realidad. cuando quieran podemos, sí, cuando quieran podemos hablar más, porque yo creo que este tema es muy entretenido y da para mucho. ¿Ya? Muy interesante. Y también Listo, un gusto. mu- los agradecimientos del profesor Torres y el profesor Íñigo que se tuvieron que retirar anticipadamente. Nosotros también le queremos dar las gracias a los profesores Hernán Cortés y a la profesora Patricia López que también asistieron. Y ante Sí, todo y fundamentalmente a todos las y los estudiantes que contaron, que participaron hoy día con nosotros. Así que muchas gracias a todos y anuncio, esto queda grabado porque mucha gente me escribió por correo y por las redes sociales, escribieron también, esto queda grabado y va a ser subido a nuestro sitio web en el apartado seminarios. listo. Así que Bueno, adiós. que Que estén estén bien, bien. cuídense todos.